¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Le habla el pastor Randall. Otra vez estamos esta semana de la misma manera como estuvimos la semana pasada, grabando estos videitos, entendiendo y comprendiendo toda la situación que está atravesando el país y cómo se nos ha hecho difícil estos días estar en nuestra casa, en nuestra iglesia, ¿verdad? Al contrario, hemos estado en nuestra casa, hemos estado guardando unos días para poder hacerle caso al ministerio, al gobierno, al protocolo de todo lo que nos han mandado, para ver si pronto, ojalá en este mes de abril ya, empecemos con la parte de volver a la normalidad con todas las situaciones de nuestra familia, del trabajo, de la iglesia y todo eso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir con ustedes. Y gracias a Dios por todos ustedes que han estado compartiendo los videos que nos han hecho los diferentes líderes y hermanos de la iglesia, compartiendo un mensajito de la palabra de Dios. Yo quiero en este momento hablar un poquito acerca de Elías para aprovechar el tiempo y poder entender qué quiere decirnos Primera de Reyes capítulo 19 y todo lo que está alrededor de este personaje de Elías. Uno de los ejercicios más saludables cuando leemos la Biblia es analizar el contexto, ver qué fue lo que pasó el profeta y qué tiene que ver, qué es lo que nos quiere decir Dios hoy a nosotros en el 2020. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Todo lo que está alrededor de Elías, lo que le precede a este verso, es que aquella mujer llamada Jezabel, una mujer mala, esposa del rey Acab, rey de Israel, por cierto, de los reyes más perversos que pudo haber tenido Israel, había prometido hacerle lo mismo que había hecho Elías a los falsos profetas de Acab y de Jezabel. Y dice la palabra del Señor que él tuvo mucho miedo. Eso dice Primera de Reyes 19. Viendo él pues el peligro, se levantó y huyó. De una manera muy rápida, el verso 3 nos dice que Elías vio un peligro y que se fue para salvar su vida. Pero en el versículo 4 dice que él anduvo por el desierto, que él anduvo ahí deseando morirse y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Este versículo 4 denota la situación en la que ya estaba entrando el hombre de Dios. El hombre de Dios había llegado a un nivel de morirse. Le había asustado mucho la situación de una amenaza, sobre todo de esta mujer tan mala. Pero dice también la palabra del Señor en el versículo 5 que él se echó debajo de un enebro, se quedó dormido, pero un ángel vino y lo tocó y le dijo: levántate y come. También eso dice la palabra del Señor, que en el versículo 7 otra vez volvió el ángel y le dijo: levántate, Elías, y come. Pero esta vez en el verso 7 le dice: porque largo camino te resta. O sea que 2 veces vino el ángel y tocó al profeta Elías para decirle que se levantara. Estamos ante lo que hoy llamaríamos una especie de tristeza profunda, de depresión, inclusive de querer morir y ni siquiera podernos levantar. Dice la Biblia que en el verso 7 de Primera de Reyes, cuando el ángel le toca por segunda vez, le da una comida. Y dice que esta comida le sustentó al profeta para caminar 40 días y 40 noches. Eso significa que cuando Elías estaba acostado debajo de este enebro y él despierta y él se levanta y dice que había una torta cocida, que había una bebida, y que el ángel había llevado eso ahí. Inclusive podemos estar metidos en una tristeza profunda, en una especie de depresión, de soledad, de querer morirnos
y aún así estar viendo la mano de Dios sobre nosotros y no querer levantarnos. Eso es lo que le pasa al profeta Elías. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 9 que él se levantó después de aquellos 40 días de haber estado caminando hasta llegar a la montaña de Dios, que era la montaña Horeb, que es aquella misma montaña donde el gran profeta Moisés también estuvo, y dice que ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y ahora viene Dios, ya no manda un ángel, sino que ahora le aparece el Señor y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba atrapado por un peligro, por un miedo. Estaba atrapado por una situación que le asustaba, que le creía o le hacía pensar que era la única persona que estaba atravesando lo que él estaba pasando. Una amenaza, un peligro, hizo de este hombre de Dios que se fuera a esconder y que se metiera debajo de un enebro, después que no quería levantarse, querer la muerte, y ahora en la montaña de Dios se mete en una cueva. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida? Bueno, hay 5 cositas que yo quiero mencionar de una manera muy rápida, de lo que yo considero. Obviamente siempre hay que tener mucho cuidado con la interpretación, pero hay 5 cosas de las que yo considero que debemos sacar provecho del pasaje de Elías. Número 1, el peligro no me tiene que llevar a mí a huir de una situación. El miedo, la amenaza, no me tiene que llevar a mí a correr, no me tiene que llevar a mí a huir. Número 2, si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, si somos hombres y mujeres que servimos a Dios, que somos servidores de Dios, no podemos andar dándonos por vencido, ni caminar por los desiertos queriendo morir. Porque bien lo decían nuestros hermanos estos días en medio de los videos que nos han compartido, que esta situación que estamos atravesando pide de nosotros una respuesta. Pide de nosotros que levantemos la mano. Nosotros somos las personas que representamos a Dios en esta tierra. Y la gente que no tiene esperanza, que tiene temor, que tiene miedo, está esperando una respuesta. Necesita encontrar una esperanza. Y la iglesia de Cristo tiene esta esperanza. Número 3. No podemos encerrarnos en una depresión, en una tristeza y no podernos levantar. El ángel nos está tocando. Dios nos está mandando su palabra. Dios nos está diciendo que tenemos que levantarnos. Hay pan, hay una torta cocida. Ahí hay algo que nosotros debemos de tomar. Dice que Elías tenía, cuando se despertó, una vasija de agua y que tenía una torta cocida aún en ascuas, todavía caliente. Y Elías, en medio de eso, tiene que reconocer y decir: Dios vino a este lugar y me puso esto. Es Dios el que nos ha sustentado. Nosotros no podemos acostarnos y encerrarnos en una casa con una depresión, con una tristeza. Nosotros tenemos una respuesta para la gente que no tiene esperanza. Número 4, Dios nos está preguntando, a mí y a usted, Randall, iglesia de la Guapi, hermanos de la Guapi, ¿qué estamos haciendo ahí metidos? ¿Qué estamos haciendo ahí encerrados? ¿Será que debemos usar nuestro celular? Debemos tomar y hacer una llamada para alguien y decirle: no se asuste, no se preocupe, Dios nos va a dar victoria en esta situación. ¿Será que vale la pena encerrarnos en un lugar y no dar respuesta a la gente que no tiene ninguna esperanza? Puede ser que Dios, por medio de este video, nos está diciendo: ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Debemos dar una respuesta. Y número 5, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Porque vea lo que le dijo Dios al profeta Elías. En 1 Reyes 19, verso 15 dice: levántate, Elías,
Levántate y sal de ese lugar, sal de la cueva, porque tienes que ungir al rey de Siria, tienes que ungir al rey de Israel, tienes que ungir a Eliseo como profeta sucesor. O sea, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que levantarnos, tenemos mucha tarea por qué hacer. Yo sé que alrededor de nosotros, de la iglesia de la Guapil, de la iglesia de la Abuelita, hay muchas cosas que hacer. Estamos tomando un tiempo, estamos tomando un momento de obediencia a las autoridades de salud. Pero después de esto, tenemos que levantarnos, salir de la cueva y hacer muchas cosas que Dios nos está pidiendo y que nos está mandando. Yo quiero orar en esta noche y poder hacer llegar este video a todos ustedes por medio del WhatsApp y de las redes sociales. Oremos a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra oración delante tuyo, Señor, para orar por todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están oyendo. Señor, entendemos que hay muchas cosas por las que tenemos que levantarnos e ir a hacer, ir a trabajar. Dios, tú no nos quieres metidos en una cueva, tú no nos quieres encerrado en medio de un miedo, de un susto, de un temor. La iglesia de Cristo, Señor, ha sido puesta como una iglesia representante, como un cuerpo vivo para traer esperanza a los que no tienen ninguna. Que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos haga huir, que el miedo no nos haga meternos en un desierto, que el testimonio de Elías sirva para que nos levantemos y sepamos que hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas también a Baal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones y seguimos creyendo en Dios.